Aquella tarde de otoño comenzó de manera tranquila para Sarah Collins en el pequeño pueblo de Colorado, donde vivía con su esposo Ryan Walker. El cielo estaba claro y el aire fresco movía suavemente las hojas doradas que cubrían las aceras del vecindario. Sarah acababa de terminar su jornada de trabajo desde casa y estaba ordenando la cocina cuando escuchó a Ryan bajar las escaleras con su bolso de viaje en la mano. Él tenía que salir a otra ciudad por una reunión importante que duraría hasta la noche. Aunque el viaje era corto, Sarah siempre sentía un pequeño vacío cuando él se iba, porque se había acostumbrado a su compañía en los momentos simples del día. Ryan se acercó a ella con una sonrisa tranquila, la abrazó por la espalda y le dio un beso en la mejilla mientras miraba el reloj. Antes de salir, le recordó algo que había olvidado mencionar durante la mañana. Su madre, Margaret Walker, la había invitado a cenar esa misma noche. Según él, Margaret quería pasar un poco de tiempo con Sarah y conocerla mejor. Sarah se sorprendió un poco al escuchar la invitación. Desde que se casó con Ryan casi un año atrás, Margaret siempre había sido amable con ella. Pero sus encuentros normalmente ocurrían cuando Ryan estaba presente. Nunca habían pasado una tarde completa a solas. Aún así, Sarah pensó que podía ser una buena oportunidad para acercarse más a su suegra. Ryan notó la ligera sorpresa en su rostro y le aseguró que no debía preocuparse. Dijo que su madre apreciaba mucho a Sarah y simplemente quería compartir una cena tranquila. Sarah sonrió y aceptó la idea. Ryan tomó su abrigo. Prometió llamar cuando terminara la reunión y salió hacia su coche. Sarah lo vio alejarse por la calle tranquila mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. Cuando volvió a entrar en la casa, el silencio parecía más grande que antes. Caminó hacia la sala, ordenó algunos papeles del trabajo y miró el reloj. Aún tenía tiempo antes de ir a casa de Margaret. Decidió darse una ducha rápida y elegir un suéter cómodo para la ocasión. No quería parecer demasiado formal porque la invitación era solo una cena familiar. Mientras se preparaba, pensaba en Margaret. La mujer siempre había sido educada, elegante y tranquila. Tenía una forma amable de hablar y una mirada profunda que parecía esconder muchos recuerdos. A veces Sarah notaba que Margaret se quedaba mirando fotografías antiguas durante reuniones familiares, como si estuviera pensando en otra época de su vida. No era tristeza exactamente, pero sí una especie de nostalgia silenciosa que Sarah nunca había querido interrumpir con preguntas. Cuando el reloj marcó las 6:30, Sarah tomó su bolso y salió de la casa. El camino hacia la casa de Margaret era corto, apenas 10 minutos en coche. Mientras conducía, las luces de las casas del vecindario comenzaban a encenderse poco a poco, creando una sensación cálida en la calle. La casa de Margaret estaba en una esquina tranquila rodeada de árboles altos. Era una casa de madera clara con un pequeño porche donde siempre había macetas con flores. Sarah estacionó el coche y caminó hacia la puerta principal. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió suavemente. Margaret apareció con una sonrisa amable, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. Llevaba un suéter azul y un delantal de cocina. El aroma de comida casera salía desde la cocina, llenando la casa con un olor agradable que recordaba a especias y pan recién horneado. Margaret saludó a Sarah con un abrazo cálido y la invitó a pasar. La casa estaba llena de pequeños detalles familiares. En las paredes había fotografías de diferentes años de la vida de Ryan, desde su infancia hasta su graduación universitaria. También había cuadros antiguos, libros en una estantería y una lámpara de pie que iluminaba suavemente la sala. Sarah siempre había pensado que la casa de Margaret tenía una energía tranquila, como si guardara muchas historias dentro de sus paredes. Margaret le pidió que tomara asiento en la mesa del comedor mientras terminaba de preparar la cena. Sarah se ofreció a ayudar, pero Margaret insistió en que todo estaba casi listo. En pocos minutos colocó los platos sobre la mesa y ambas comenzaron a cenar. Al principio, la conversación fue sencilla. Hablaron del clima, del trabajo de Ryan y de algunas noticias del pueblo. Margaret preguntó cómo se sentía Sarah viviendo en Colorado y si extrañaba la ciudad donde había crecido. Sarah respondió con sinceridad y comentó que la vida en el pueblo le parecía tranquila y agradable. Poco a poco, la conversación se volvió más relajada. Margaret contó algunas historias de la infancia de Ryan que hicieron reír a Sarah. Recordó una ocasión en que Ryan intentó construir una casa en el árbol cuando tenía 10 años y terminó pidiendo ayuda a su madre porque no podía bajar. Sarah disfrutaba escuchar esos recuerdos porque mostraban una parte de Ryan que ella no había visto antes.
Sin embargo, a medida que avanzaba la cena, Sarah comenzó a notar algo diferente en el comportamiento de Margaret. Aunque la mujer seguía hablando con calma, en ciertos momentos parecía distraída, como si estuviera pensando en algo más profundo. Varias veces miró hacia una fotografía en la pared cercana al comedor. En la foto aparecía un hombre sonriente junto a una versión mucho más joven de Margaret y un pequeño Ryan entre ellos. Sarah sabía que ese hombre era David Walker, el padre de Ryan, quien había fallecido muchos años atrás. Margaret siguió conversando durante un rato más, pero su tono se volvió más reflexivo. Cuando terminaron de cenar, llevó los platos a la cocina y regresó con 2 tazas de té. Se sentó frente a Sarah en la sala y por un momento permaneció en silencio, sosteniendo la taza entre sus manos. Sarah sintió que algo importante estaba a punto de decirse. Margaret levantó la mirada lentamente y respiró profundo antes de hablar. Le dijo a Sarah que había algo que quería contarle desde hacía tiempo, algo relacionado con la historia de su familia. Sarah sintió una mezcla de curiosidad y sorpresa. No esperaba una conversación seria durante una simple cena. Margaret miró nuevamente la fotografía en la pared y luego volvió a mirar a Sarah con una expresión sincera. Entonces dijo que durante muchos años todos habían creído conocer la historia completa de la familia Walker, pero que en realidad había una parte que nunca había sido contada. Sarah permaneció en silencio, esperando entender lo que Margaret quería decir. Fue en ese momento cuando Margaret pronunció una frase que cambió el ambiente de la sala. Dijo que Ryan no conocía toda la verdad sobre el pasado de su propia familia y que aquella noche había decidido compartir esa historia por primera vez. Margaret sostuvo la taza de té entre sus manos mientras el silencio de la sala parecía envolver la conversación. Sarah notó que su suegra estaba reuniendo valor para continuar, como si cada palabra perteneciera a recuerdos muy profundos. Después de unos segundos, Margaret se levantó lentamente y caminó hacia una pequeña mesa donde había un álbum antiguo con la cubierta de cuero gastada por el tiempo. Lo tomó con cuidado y regresó al sofá, sentándose frente a Sarah. Al abrirlo, aparecieron fotografías de muchos años atrás, reuniones familiares, paisajes del pueblo y momentos felices que parecían congelados en el tiempo. Margaret pasó varias páginas hasta detenerse en una imagen donde aparecía un hombre joven sonriendo junto a ella. Sarah ya sabía quién era. Era David Walker, el padre de Ryan. Margaret comenzó a hablar con una voz tranquila mientras miraba la fotografía. Explicó que conoció a David cuando ambos estudiaban en la universidad en Chicago. Él era un joven lleno de energía, siempre haciendo planes para el futuro y hablando de los lugares que quería visitar. Margaret, en cambio, era más reservada, pero desde el primer día encontró algo especial en la forma en que David veía el mundo. Su amistad comenzó en una clase compartida y poco a poco se convirtió en algo más profundo. Pasaban largas tardes caminando por el campus, hablando de sueños y de la vida que querían construir después de graduarse. Cuando terminaron sus estudios, decidieron mudarse a Colorado para empezar una nueva etapa. Allí encontraron una casa sencilla en un barrio tranquilo y comenzaron a construir una vida juntos. Margaret recordaba esos primeros años como una época llena de esperanza. Ambos trabajaban duro, pero siempre encontraban tiempo para disfrutar de las cosas simples. Cocinar juntos, escuchar música los domingos por la mañana y hacer pequeños viajes por carretera durante los fines de semana. 2 años después nació Ryan, y la llegada de su hijo hizo que la casa se llenara aún más de alegría. David estaba orgulloso de su familia y hablaba constantemente de los planes que tenía para el futuro de Ryan. Durante un tiempo todo parecía perfecto, como si nada pudiera interrumpir la tranquilidad de aquella vida. Pero la vida, como dijo Margaret, a veces cambia cuando menos se espera. David comenzó a tener algunos problemas de salud que al principio parecían pequeños. Sentía cansancio constante y a veces debía descansar más de lo habitual. Margaret lo acompañó a varios chequeos médicos pensando que solo era agotamiento por el trabajo. Sin embargo, con el paso de los meses, los médicos descubrieron que la situación era más complicada. Fue un golpe difícil para la familia. Aún así, David intentó mantenerse positivo. No quería que Margaret ni el pequeño Ryan vivieran con miedo, así que siempre sonreía cuando estaba en casa. Durante ese periodo, muchos amigos y vecinos comenzaron a visitar a la familia para ofrecer ayuda y compañía. Entre esas personas había alguien que conocía muy bien a David.
Margaret pasó a la siguiente página del álbum y señaló otra fotografía. En ella aparecía un hombre alto con una expresión amable, de pie junto a David en lo que parecía ser una reunión familiar. Margaret explicó que ese hombre se llamaba Daniel Carter y había sido uno de los amigos más cercanos de David durante muchos años. Se conocieron antes incluso de que David y Margaret se mudaran a Colorado. Daniel tenía una personalidad tranquila y siempre estaba dispuesto a ayudar cuando alguien lo necesitaba. Cuando David empezó a tener dificultades de salud, Daniel se convirtió en una presencia frecuente en la casa. A veces llegaba para ayudar con pequeñas reparaciones, otras veces simplemente traía comida o se sentaba a conversar para hacer compañía. Ryan era muy pequeño en ese momento, pero rápidamente empezó a sentirse cómodo con Daniel porque él siempre encontraba formas de hacerlo reír. Margaret explicó que durante ese tiempo Daniel fue una persona muy importante para la familia. Estaba allí en momentos en que el silencio de la casa se volvía demasiado pesado y en los días en que Margaret necesitaba apoyo para mantenerse fuerte. A medida que Margaret contaba esta parte de la historia, Sarah comprendía que Daniel no había sido solo un visitante ocasional. Había formado parte del día a día de la familia durante un periodo muy difícil. Margaret habló con gratitud sobre la forma en que Daniel había respetado a David y cómo siempre mostraba cuidado y consideración hacia todos en la casa. Cuando David finalmente falleció, el dolor fue profundo para Margaret. Ryan era aún muy pequeño para entender lo que estaba ocurriendo, así que ella tuvo que reunir toda su fortaleza para mantener estabilidad en el hogar. Durante ese tiempo, Daniel siguió visitando la casa. Ayudaba con el jardín, arreglaba cosas que se rompían y muchas veces se quedaba en la cocina conversando con Margaret mientras Ryan jugaba en la sala. Con el paso de los meses, la amistad entre Margaret y Daniel se volvió más cercana. No fue algo que ocurrió de un día para otro. Fue un cambio lento, casi silencioso, que apareció en los pequeños momentos compartidos. A veces caminaban juntos por el parque mientras Ryan corría delante de ellos. Otras veces hablaban durante horas sobre la vida, el futuro y las decisiones difíciles que debían tomar. Margaret explicó que Daniel siempre fue respetuoso con la memoria de David y nunca intentó ocupar su lugar. Sin embargo, la conexión entre ellos empezó a crecer de una manera que ninguno de los dos esperaba. Sarah escuchaba con atención mientras Margaret hablaba con una mezcla de nostalgia y serenidad. Era evidente que esos recuerdos seguían siendo importantes para ella incluso después de tantos años. Margaret cerró el álbum por un momento y miró hacia la ventana, donde la oscuridad de la noche cubría el jardín. Luego volvió a mirar a Sarah con una expresión reflexiva. Dijo que durante mucho tiempo la gente del pueblo creyó que después de la pérdida de David, su vida había continuado de manera sencilla, centrada únicamente en criar a Ryan, y en parte eso era cierto. Ryan siempre fue su prioridad y todo lo que hacía estaba pensado para darle una infancia tranquila y segura. Pero también era verdad que Daniel había estado allí durante una etapa clave de su vida. Margaret explicó que nunca habló mucho de esa amistad con otras personas, porque sentía que algunos recuerdos debían permanecer en silencio. No quería que Ryan creciera con preguntas que no pudiera entender cuando era niño. Por eso decidió guardar ciertos detalles del pasado solo para ella. Sarah comprendió entonces por qué Margaret había elegido compartir la historia esa noche. Después de tantos años, esos recuerdos ya no eran solo parte del pasado. Eran piezas de una verdad que Margaret sentía que debía reconocer. Mientras sostenía el álbum cerrado sobre sus manos, Margaret dijo algo que hizo que Sarah sintiera que la historia aún no había terminado. Explicó que Daniel Carter no había sido solo un amigo cercano de la familia. Había sido alguien cuya presencia cambió su vida de una forma que nunca había esperado, y la siguiente parte de la historia revelaría por qué ese nombre todavía tenía un significado especial después de tantos años.